Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles como siempre. Gracias por estar en sintonía de nuestra programación. Somos Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Bienvenidos a nuestra cadena. Agradecemos a Dios Todopoderoso, como siempre, por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Así es que desde ya les invitamos también a que pongan muchísima atención a estos cambios climáticos y no verse afectados precisamente en su salud. Así es que este día hemos invitado al ingeniero Mauricio Interiano para hablar sobre su interés político de participar como candidato para dirigir el partido Arena y conocer también su visión de país y respecto también a los diferentes problemas que viven los salvadoreños. Así es que desde ya quiero darle la más cordial bienvenida al ingeniero Mauricio Interiano, aspirante a la presidencia del partido Arena y ex vicepresidente de organización del COENA. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Ernesto. Muy buenos días y buenos días a todos los televidentes que nos están viendo esta mañana. Bueno, el partido Arena está a las puertas de experimentar un nuevo ejercicio democrático para elegir sus autoridades de cara a los desafíos que como oposición política debe asumir. Se trata de un importante proceso interno para la existencia de este partido, ya que de ahí se desprenden varias corrientes o posiciones que predicen lo álgido que resultará la elección de su nueva dirigencia. Pero, ¿qué características de oposición debe de asumir la dirigencia a elegir dentro del partido Arena? ¿Cómo debe de estar conformada su estructura dirigencial? ¿Vale más lo viejo por conocido o lo nuevo por conocer? Son elementos claves que vamos a analizar este día con nuestro invitado. Por tanto, vamos a trasladar como siempre nuestra señal con Lorena Melara para que nos dé insumos pertinentes que nos van a ayudar también a ampliarnos en el análisis este día con nuestro invitado. Lorena, adelante. Gracias, Ernesto. Buenos días para ti y tu invitado. Como ya lo mencionabas, en todo proceso y más cuando se trata de cambios dirigenciales, siempre existen sectores que apoyan la continuidad y otros que están a favor de la reestructuración. Así lo está viviendo el partido Arena. Veamos. 12 miembros del COENA deberán ser electos. Quedarse solo con estas figuras o replantearse el papel político es parte del análisis. ¿Por qué Arena no hace oposición? Pues porque en la construcción de Arena, que es bien similar a la del frente, es una élite pequeña, pocas veces visible, una sociedad anónima, voy a decir, ¿verdad?, en el más estricto sentido del término, que lo que tiene es una gran pantalla de gerentes, que son los administradores del partido y los funcionarios del partido, ahí están los diputados, que hacen la contención a la presión desde abajo, pero protegen el interés de arriba. Internamente hay voces que demandan nuevos liderazgos y desde afuera una oposición constructiva también es vista como necesaria. La crisis consiste en que muere lo viejo sin que puedan hacer lo nuevo, decía Gramsci, efectivamente, y esto está ya impactando por lo menos a una parte del liderazgo político. Estas discusiones al interior de Arena entre conservadores y liberales. Los partidos tienen que autorrepensarse y acercarse a ese sector que muy bien mencionaba el doctor, que es la clase media, que es el ciudadano al final. En esa búsqueda del bien común, el consenso político ha ganado puntos, enfrentando el problema delincuencial. Otros temas siguen pendientes. Ernesto, te comento que en septiembre del año pasado el COENA decidió alargar su proceso tras una serie de desacuerdos entre los aspirantes a la presidencia del Consejo. Hoy se prepara para someter a votación de sus miembros una nueva dirigencia. Con eso vuelvo al estudio para el análisis de este y otros temas de país. Adelante. No, te agradecemos, Lorena, por esos importantes elementos que vamos a sumar precisamente a la conversación con el ingeniero Mauricio Interiano. Quiero aprovechar también, invitarle a usted, amigo televidente, que participe. Queremos conocer la opinión de ustedes, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter donde usted tiene la oportunidad de formular sus comentarios y preguntas.
y de esa manera puedan ser colocados en la parte inferior de la pantalla de su televisor. Obviamente, siempre y cuando estos reúnan el canon de respeto y desde luego los centralizados que estarán en la discusión que vamos a sostener este día con nuestro invitado. Nuestro reprise, 8 de la noche por nuestro canal hermano, Canal 19, no se lo pierdan. Bueno, nuevamente gracias, ingeniero Interiano, por acompañarnos. ¿Por qué son importantes las próximas elecciones en Arena? Bueno, las próximas elecciones son importantes por varias razones. Primero, es un tema histórico en Arena. Es primera vez que como miembros y todos nuestros afiliados van a estar eligiendo a la dirigencia del partido. Y esto es algo que nace desde el Congreso, el 5º Congreso que tuvimos hace un par de años, en el cual nuestras mismas bases nos exigieron y nos pidieron que la dirigencia sea electa de manera democrática. Pero yo quiero ir más allá, porque creo que también tenemos la oportunidad, y ayer se mencionaba en tu programa, que fue muy bueno, muy buen debate, por cierto, tenemos la oportunidad de dar un giro como partido y que ese giro sea el detonante para que el país pueda dar un giro, que en este momento es tan importante. Por eso creo que no podemos, que tenemos que ver este proceso que estamos viviendo nosotros con la magnitud, con la importancia que este tiene y que puede tener en el futuro de El Salvador. A ver, del proceso como va, particularmente hemos recogido voces quizás poco conformes, cómo se está desarrollando, especialmente cuando se trata de aplicar estas reformas o recomendaciones que fueron aprobadas precisamente en el 5º Congreso. ¿Cómo se está lidiando y particularmente bajo las aspiraciones que tienen no solo usted, sino que el resto? Ayer, por cierto, en mi programa de radio, conversaba con don Hugo Barrera respecto a este tema y decía que le parecía bastante curioso, preocupante, el hecho de que el tiempo apremia para poder entrar en este proceso de cara a lo que sería la próxima, este proceso para el mes de julio, si se estaría esperando de esa manera. Todo cambio genera cierta preocupación y ciertos temores, y creo que el paso que se está dando en Arena es un paso grande. Como te digo, nunca se ha hecho una elección de esta magnitud. Por eso en septiembre del año pasado fue que se decidió alargar el proceso un año más y llegar hasta septiembre de este año. El reglamento entiendo que ya está prácticamente finalizado, habrá una asamblea general extraordinaria el 10 de julio y con eso debe ser suficiente tiempo para poder prepararnos para septiembre, para que se den las elecciones. Pero nuevamente, creo que en todo proceso, en todo cambio, se genera incertidumbre, se generan preocupaciones y eso esperamos que poco a poco se vayan calmando las aguas y que este proceso sea un proceso abierto, transparente y lo más importante, que de aquí salgamos como partido fortalecidos, salgamos unidos. Es decir, como dicen los especialistas, ¿la resistencia es normal cuando se habla de cambios? Sí, es normal y eso lo vemos en todo, en organizaciones, en países, en sociedades, aún en familias. Todo cambio genera incertidumbre, pero es importante enfrentar el cambio. Eso debe ser algo que tenemos que aprender a enfrentar y esto es parte de eso. Otro elemento que logro recoger de este proceso o de esta antesala que tiene el partido es precisamente las corrientes que mueven o ciernen sobre las aspiraciones de poder dirigir el partido. Está entre la veteranía política y el nuevo relevo o el relevo generacional como tal. Es decir, eso particularmente lo conversaba ayer en radio con don Hugo Barrera y ambos tienen, digamos, aspectos que ayudan o contribuyen a alentar lo que podría ser la nueva visión del partido. ¿Cuál es ese giro que usted habla particularmente que debe de tener el Partido Arena? A ver, creo que para hablar del giro hay que partir de dónde estamos. Y yo aquí te diría dos cosas. Primero, si vemos la realidad nacional que estamos viviendo, no falta ver las portadas de los periódicos para ver las situaciones que estamos como país. Nuestra población está sufriendo, hay un sentimiento generalizado de abandono en este país, porque realmente los salvadoreños se sienten abandonados por la clase política y especialmente por el gobierno. Por otro lado, lo vemos en las encuestas. Hay una petición abierta de la ciudadanía en que Arena dé un cambio,
en que empecemos a hacer una oposición distinta, en que empecemos a cambiar la manera como estamos nosotros actuando. Y al final todo eso es lo que nos lleva, y por eso es que yo he hablado mucho de que tenemos que dar este giro. Como Arena tenemos que escuchar eso, tenemos que entenderlo y tenemos que hacer un cambio, tenemos que dar un giro para volver a conectar, para volver a entusiasmar, para vernos, para nuevamente estar cercano a nuestra población y que el salvadoreño nos vuelva a ver como la esperanza para cambiar el rumbo de este país y para resolver los problemas de los salvadoreños. ¿Qué ha hecho Arena, según ese planteamiento que usted me hace? ¿Qué ha hecho en su papel como opositor para representar lo que usted llama población insatisfecha con lo que se ha venido haciendo en estos últimos 7 años o 2 gobiernos del FMLN? Primero, si hablamos de qué es lo que ha pasado en estos 7 años con este gobierno y con el país, porque eso, empecemos por ahí. Hace 7 años, cuando la población le dio el gane a Mauricio Funes, fue con grandes expectativas de que podía mejorar la situación, pero de cualquier perspectiva que lo veamos, con cualquier índice que agarremos, el país va en deterioro. La delincuencia ha salido totalmente del control, la inseguridad. A nivel de empleo cada vez es más difícil encontrar trabajo. Podemos ver cifras, hubieron, según el gobierno, según cifras de gobierno, 11.000 empleos generados el año pasado cuando se requieren 60.000. Ahora vimos el titular en uno de los periódicos que casi 300.000 salvadoreños están a punto de entrar nuevamente en la pobreza. A nivel de salud, a nivel de educación, hemos bajado. Tenemos, si bien recuerdo, son casi 200.000 matrículas menos en las escuelas. Todo esto nos indica que vamos en el rumbo erróneo y eso se está sintiendo, la población lo está sintiendo. Hay un sentimiento de que como país estamos perdiendo la esperanza que vamos a salir adelante. Pero nuevamente, tenemos que asumir nosotros la responsabilidad como Arena también que merecemos. Tenemos nosotros ahora que comenzar a trabajar en ser esa esperanza, en empezar a vernos que nosotros como Arena sí entendemos la situación de los salvadoreños y estamos trabajando para resolver los problemas y esta situación. A ver, bajo esa forma o bajo ese planteamiento, ¿cabe la veteranía política de Arena o es necesario refrescarla con rostros nuevos en política como es usted? Porque usted viene prácticamente del sector privado, tiene, entiendo por cuando veo su currícula, poco tiempo de estar activo, al menos dentro de lo que es el partido visualmente o mediáticamente, ¿no? ¿Hay cabida para lo viejo? Aquí has tocado un par de puntos y me gustaría entrar en ambos temas. Primero, tú mencionas la veteranía y la experiencia, y sí, definitivamente es importantísimo y nos debemos tener bien claro que hacia adelante tenemos que aprovechar toda esa experiencia. Tenemos gente muy, pero muy valiosa. Desde nuestros fundadores, gente que ha participado en la política por tantos años, que tenemos tanto que aprender de ellos, que han sido un ejemplo en la historia del Salvador, de lucha, de entrega. Entonces, definitivamente es algo que nosotros tenemos que tomar en consideración y tenemos que considerar hacia adelante. ¿Cómo veo Arena hacia adelante? Lo veo precisamente como una combinación de toda esa experiencia, pero también combinada con nuevas perspectivas, con sangre nueva en la política. Porque algo que tenemos que tener claro, este país, nuestro El Salvador, es de todos. Y tenemos toda la responsabilidad de sacarlo adelante. Yo en lo personal, tú mencionabas, yo he sido he participado en Arena desde joven. Yo fui de esa generación que en los 80 vivimos muy cercanos al partido, mi familia muy cercana a Arena, en ese tiempo que fue realmente una lucha, fue un ambiente muy distinto el que se vivió en el inicio de los 80s. Y fui de esos que nos metieron en la sangre la importancia de la política y aún nos metieron en la sangre lo que es Arena, lo que significaba Arena en ese momento. Y hay muchas de esas personas que participaron, que lideraron en ese momento, que los necesitamos ahora.
Porque mucho de esta renovación en Arena que tenemos que hacer es precisamente volver a eso, volver a recordar por qué nació Arena, cómo nació Arena, cuáles son sus principios y objetivos y sus motivaciones, porque son tan relevantes ahora como lo fueron hace 35 años cuando comenzó el partido. Entonces es importante que nosotros logremos conectar con todo eso. Luego yo, como te digo, en esa etapa de mi vida estuve muy cerca de una Arena, luego me alejé, yo tuve la dicha y la bendición de poder cursar mis estudios fuera. Yo salí en el 88 a estudiar ingeniería eléctrica en Georgia Tech en Atlanta, y estuve un total de 8 años fuera, en lo que estudié mi ingeniería, en lo que saqué mi maestría, trabajé un par de años también con Kimberly-Clark en Atlanta, hasta que llegó el momento donde dije, bueno, hasta aquí, tenemos que ya estaba casado con una salvadoreña, sigo felizmente casado con Lisette, mi esposa. Decidimos después de 8 años fuera que nuestro hogar era El Salvador, y regresamos acá a El Salvador. Y por varios años me dediqué a mi vida profesional, a desarrollar mi carrera y siempre participando esporádicamente y en elecciones con el partido, pero fue hasta el 2009 cuando realicé que si verdaderamente queremos cambiar este país, si queremos transformar El Salvador, nos tenemos que involucrar en la política. La única manera de construir un El Salvador distinto es si nos metemos, aquellos que compartimos esos principios, esa visión, esa entrega, ese patriotismo, si nos metemos a hacer el cambio en la política. Que fue lo que nosotros vivimos en los 80, porque vimos a nuestras familias, a nuestros amigos, vimos a nuestros padres tomar ese paso, que dieron un cambio en el país en los 80. Ahora nos toca a nosotros, nos toca retomarlo. Por eso te decía, tú tocabas 2 temas. Uno, el tema de la experiencia y los veteranos del partido, claro, son valiosísimos. Yo he platicado sobre este tema con varios de los fundadores de Arena y es una riqueza de experiencia y de conocimiento que tenemos que aprovecharlo. Pero también es importante que tengamos el mensaje que si queremos cambiar nuestro país, nos tenemos que involucrar. Necesitamos que la gente buena, que la gente que tiene tanto talento, que aquel salvadoreño que tenga el talento para apoyar nuestro país, que se involucren en la política. Y eso es lo que yo he querido hacer y eso es lo que me ha motivado y me motivó hace unos años de incursionar en la política, porque bueno, nos toca. Si algo podemos aportar a los salvadoreños, pues hay que entregarlo, hay que darlo. A ver, en un proceso de elección como este, ¿qué lo hace ser diferente a lo que ha venido haciendo la dirigencia actual, especialmente la de don Jorge Velado? Y qué bueno que me lo preguntas, porque eso es algo que mucha gente me ha estado cuestionando, etcétera, y hablan de cuál es el cambio que tenemos que dar como partido. Yo creo que ahí donde, más que hablar de la dirigencia o no, creo que hay que hablar del partido. ¿Qué es lo que tiene que pasar en los próximos meses para que logremos aprovechar esta oportunidad que tenemos como país de cambiar? Porque claramente tenemos que dar un giro en cómo actuamos, en cómo nosotros nos conectamos y cómo nos expresamos. Y yo te diría que yo veo 3 cosas que tenemos que cambiar. Primero, y algo que nos ha hecho falta como Arena, es que no hemos dejado claro cuál es nuestra visión de país, cuál es nuestro proyecto de país. Y eso hace que muchas de las cosas que hagamos se vean difusas y se vean más reactivas que propositivas. ¿Cuáles son de las quejas que yo he recibido? Porque he dedicado en los últimos meses, he pasado mucho tiempo escuchando a las bases, a nuestras bases, nuestras estructuras, a nuestros afiliados, pero también he estado escuchando gente que se nos ha alejado del partido, sociedad civil, profesionales, de todos niveles, en todas las regiones del país, porque he querido entender qué piensan los salvadoreños, qué es lo que esperan, qué es lo que necesitan de Arena. Y te digo algunas de las cosas que yo he escuchado, de las cosas que yo sí creo que tenemos que cambiar, o que lo que he escuchado y que es lo que hemos tomado en cuenta. Primero me dicen, mira, Arena se ve una Arena reactiva, no vemos una Arena que esté siendo propositiva y que me esté dejando claro cómo es el país que queremos construir.
Y honestamente yo comparto, y creo que no es solo un tema de Arena, es más, este gobierno tampoco, el gobierno del FMLN tampoco en ningún momento nos ha dicho, este es el país que queremos lograr. Y llega un punto donde a los salvadoreños hasta se nos olvida cómo imaginarnos un El Salvador distinto, en el cual podemos soñar, en el cual podemos aspirar. Entonces eso es uno, que no me dicen, no entendemos cuál es el proyecto de país que tiene Arena. Lo otro que me dicen, bueno, se ve una Arena que está dividida o que no está bien cohesionada, que no está bien orquestada y coordinada. Y eso nos lo dicen porque nos dicen, bueno, están actuando como individuos, no están actuando de manera colectiva como esperaríamos. Lo otro que también nos dicen es, Arena todavía se ve que hay muchos intereses personales que se están viendo versus intereses colectivos. Eso creo que es una queja en general con todos los políticos y eso lo vemos. Yo en lo personal creo que el mayor problema que tiene nuestra clase política aquí es precisamente eso, que se ven que están privando los intereses personales versus los intereses de país. Y así como esas cosas, y otra cosa que nos dicen, bueno, el partido, y eso lo he traído mucho de mis visitas al territorio, cuando hemos estado visitando las comunidades, que nos dicen Arena viene solo para elecciones y no lo vemos que está aquí atendiéndonos todo el tiempo. Esas son de las cosas que he recibido de insumos. Y claramente hay un descontento de la población. Hay mucho arenero, hay muchas personas salvadoreños que comparten nuestros principios, nuestra visión y que lo que están es esperando ver un Arena distinto. Una Arena que cambie, una Arena que entienda, una Arena que logre conectar. Y eso es un potencial enorme que vemos. Entonces, a lo que voy es, me queda claro que Arena como institución, que los areneros, que la dirigencia de Arena, tiene que demostrar que ha escuchado y dar un giro y dar un cambio. Y tiene que empezar primero con dejar claro cuál es nuestro proyecto de país, cuál es nuestra propuesta, cuál es el país que nosotros queremos construir. Y debe quedar claro que el objetivo de Arena no es ganar una elección. El objetivo de Arena tiene que ser transformar un país, construir un país, un El Salvador en el que todos nos sintamos orgullosos, en el que todos nos sintamos representados, en el que realmente todos sintamos que tenemos oportunidad de tener desarrollo, de tener progreso. Eso es lo primero, tener claro cuál es el proyecto país. Lo otro que tenemos que hacer, tenemos que unificar al partido. Nos tenemos que ver como un partido unido, todos hablando el mismo idioma, todos empujando hacia el mismo lado. Y esa unificación se debe dar precisamente a raíz de un proyecto claro, que es lo que nos debe unir. A ver, hay un dicho común que reza, si yo quiero cambiar, tengo que comenzar primero por aceptar los errores que he cometido. ¿Cuáles son los errores que a su criterio, desde esa perspectiva de tres cosas como me los ha descrito, Arena puede cambiar con una nueva dirigencia? Usted hablaba particularmente de no tener claro qué proyecto de país quiere el partido. Hablaba de fortalecer sus bases que a su criterio están divididas. Y sobre todo también alejar esos fantasmas o esa realidad del dominio de aquellos grupos de poder hegemónicos, económicos, que a la base de sus intereses particulares han sobrepasado el interés colectivo. Solo te hago una aclaración. Yo no creo ese último comentario que haces de intereses de grupos. Yo eso, por lo menos mi experiencia en estos años en Arena, yo eso no lo he visto, no lo he vivido. Creo que ha sido más, cuando menciono intereses particulares, creo que han sido más temas personales, a todo nivel. Pero volviendo a tu pregunta, ¿cuáles han sido los errores? Porque yo sí comparto totalmente contigo. Si queremos cambiar, tenemos que tener la humildad y la madurez de aceptar los errores. Porque hemos cometido errores. Si no, no estuviéramos como estamos. Si hemos cometido errores como partido, hemos cometido errores como individuos, hemos cometido errores como políticos y tenemos que aceptarlos para poder hacer los cambios. ¿Cuáles han sido de los errores que yo en este momento que tenemos que cambiar? Primero en Arena, y esto sí te lo digo por experiencia, dedicamos mucho tiempo a discutir, hablar de temas que no están abonando, dedicamos mucho tiempo en hablar sobre debates
que no nos están abonando a ese proyecto de país y muy poco tiempo en hablar de cómo vamos a construir El Salvador que todos anhelamos. Tenemos que dejarnos de tanto conflicto y de tanto de hablar de temas que nos dividen y enfocarnos en temas que nos unen como debe ser el proyecto país. Entonces uno es a dónde estamos dedicando nuestro esfuerzo y nuestro tiempo. Lo otro que es algo que a mí me sorprende, yo he estado y he dedicado mucho tiempo en las últimas semanas en analizar a profundidad cómo nació Arena, cuáles son esos principios que nos unieron, porque aún, y te cuento una anécdota, Ernesto, que estuve hace unos días con un grupo de fundadores y me resaltaron algo que me dijeron, mira, tú en una entrevista mencionaste que Arena nace con un espíritu anticomunista. Y realmente no fue así, me dijeron. Y la verdad que tienes razón. Lamentablemente las acciones que se tomaron en el tiempo se resaltaba mucho el anticomunismo. Pero cuando uno ve los principios y los objetivos de Arena, realmente no están ahí. Arena nace con el enfoque de un desarrollo integral de un país, donde claramente pone al individuo y la familia por encima de todo lo demás, y lo que busca es el desarrollo integral de todo salvadoreño. Y me gustaría leerte algunos de los, porque la verdad que es muy interesante y poderoso todo lo que dice. Y obviamente hay ciertas cosas que están bien claras. Arena claramente desde el inicio aboga y empuja la libertad y un sistema económico basado en la libre empresa. ¿Por qué? Porque es el sistema que está comprobado que funciona. Y es el único sistema que realmente a nivel global y en historia ha logrado un desarrollo integral y continuo de los países que han sido exitosos. Y si esto es así, ¿la marcha de Arena está desfasada en ese tiempo histórico que usted me trae al recuerdo? Yo creo que la marcha de Arena, si la pones primero, es un símbolo. Es un símbolo y lo que debemos enfocarnos son realmente cuál es la esencia que hay detrás de eso. Y precisamente muchos nos hemos quedado solo con los símbolos y hemos marcado y hemos querido criticar el símbolo como tal y no hemos ido a la esencia. Pero te quiero leer algunas de las cosas que dicen que a mí me gustó mucho porque, por ejemplo, en los objetivos de Arena menciona la libertad, pero lo menciona con el primordial interés de levantar el nivel de vida de todos y cada uno de los salvadoreños. Eso está aquí plasmado en los principios, en los objetivos de Arena. Menciona también que nuestro objetivo es que hagamos todo el esfuerzo para erradicar la pobreza espiritual, cultural y material existente. Y hoy lo vimos en los titulares. 300,000 salvadoreños que están por entrar nuevamente en pobreza. Menciona también algo que te mencionaba. Nuestro partido estimular la unidad nacional propiciando la igualdad de oportunidades. Eso es lo que significa Arena. Pero volviendo a tu pregunta inicial de cuáles han sido los errores, creo que nos hemos olvidado de profundizar para asegurarnos que todos entendamos cuáles son estos principios y estos objetivos. Y no solo que los entendamos, que los vivamos. Y como partido que exijamos que se cumplan. Tenemos que dedicar más tiempo a eso. No lo estamos haciendo, y eso es algo que tenemos que cambiar y lo tenemos que cambiar pronto. A ver, pero para eso se necesita un partido fuerte, un partido unido, un partido, llamémosle, muy consolidado, no solo desde el punto de vista de su dirigencia, sino que también de su base. A ver, y quiero hacer un poco la aclaración, quizás mal entendí cuando usted hablaba de las 3 cosas que a su criterio le ha faltado a Arena, entre ellos el último punto cuando habla particularmente de los intereses particulares que se han visto más definidos y no del colectivo. Yo un poco traje a similitud el hecho de que sobre este tema de intereses particulares o económicos hay mucha gente que se fue, hay mucha gente que se ha retirado del Partido Arena precisamente cuestionando el poco espacio para representar a otros sectores que han sido olvidados de esa política que tuvo Arena en los 4 años que gobernó este país. Y no quiero mencionar nombres, pero están a la vista, ¿verdad? Una de ellas, Dios en gloria la tenga, ni a Gloria Salguero Gross, fue muy crítica de la forma en cómo Arena
venía desarrollando su trabajo, no solo desde el punto de vista territorial con sus bases, sino también del aporte significativo como oposición. Entonces, ahí hay un elemento importante que yo creo que es necesario conocerlo desde su perspectiva, definirlo muy bien, entre otros elementos que me parece que es necesario sumarlos a este análisis que tenemos esta mañana de día martes. Voy a hacer una pausa comercial, seguimos hablando del tema. Gracias a usted por estar participando. Recuerde @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter para que usted nos escriba y participe formulando sus comentarios o preguntas. Lorena Melara viste 770 Boutique. El estilo no tiene talla. Partido se está quedando atrás, prácticamente tiene que mejorar, más que todo los diputados, que tienen que empezar a luchar para poder hacer algo. Verdaderamente todos los partidos entre ellos mismos lo que hacen es criticarse, ponerse zancadilla, el país lejos de mejorar va de mal en peor. Sí, está bien que critique porque todos tienen derecho como partido de oposición, pues tiene que ver la mejoría para el pueblo. No como partido, sino que para el pueblo. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a quienes nos sintonizan en el interior de la República. Muchísimas gracias a La Unión. Gracias por estar en esa fiel sintonía. También un saludo muy especial a Sonsonate. Queremos enviar saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos también en los Estados Unidos que nos sintonizan a través de Centroamérica TV. Gracias por estar con nosotros. Antes de continuar con este análisis sobre el estado actual del Partido Arena y su proceso de elección interna a través de la opinión del ingeniero Mauricio Interiano, quiero recordarles que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Bueno, me había quedado un poco en este elemento que me parece que es interesante. Para poder de alguna manera jugar un papel mucho más protagónico, un partido, independientemente cuál fuera, debe de estar unido. Usted hacía reflexión entre uno de los aspectos que destacaba, que hay necesidad de fortalecer la base del partido y no verse desunido como tal. Y cuando se trata de hablar de intereses particulares, por encima del colectivo, hay muchas voces dentro del Partido Arena que no están dentro del Partido Arena, que se han ido del Partido Arena, precisamente criticando ese poco espacio para poder tenerlo dentro del partido. A eso me refería particularmente cuando hacía la reflexión de intereses económicos y de dominio al interior del partido. ¿Esa es una realidad o es un fantasma que pulula dentro de sus corridos? Lo que es una realidad y que tú bien mencionas, y yo también me he encontrado con mucho de eso, es hay mucho arenero que se ha alejado. Y se ha alejado frustrado y se ha alejado molesto, se ha alejado preocupado, porque no ha visto esos espacios de apertura o no se ha sentido representado dentro de Arena. Arena nace con la visión de una unidad nacional. Y su estructura, la misma estructura de Arena, lo vemos, están las estructuras territoriales y están las estructuras sectoriales. Porque Arena nace como una alianza de sectores y los sectores deben representar los sectores productivos del país para que todo salvadoreño se pudiera sentir representado en Arena. Hablemos de oposición, por ejemplo. Para hacer una mejor oposición, la tenemos que hacer también desde la perspectiva de cada sector. Por ejemplo, nuestro sector agropecuario en Arena debe estar representando a todo el sector agrícola del país para que los agricultores se sientan que Arena, a través de su sector agropecuario, los está defendiendo y está logrando llevar a la política, al debate político, los temas de interés de ese sector. Eso se ha debilitado en Arena y tenemos que fortalecerlo. Y hacia adelante tenemos que volver a activar esa representatividad sectorial
Eso por un lado. Por otro lado, como partido también tenemos que aprender a escuchar y a incluir. Y eso sí es algo que claramente tenemos que trabajar, donde debemos darle espacios para escuchar a todo aquel que quiera dar su aporte, que quiera ser parte de Arena, y tenemos que abrir los espacios. Nosotros hacia adelante, si lo vemos en los próximos años, tenemos un gran reto para el 2019. Y vuelvo a tu pregunta inicial que decía, ¿por qué es tan importante esta elección? Yo lo veo de la siguiente manera. En esta elección nos da la oportunidad como Arena de dar un giro, de dar ese giro para volver a entusiasmar, para volver a conectar. Y ese giro es necesario si nosotros queremos volver a ganar una elección. Nuevamente, nuestro objetivo no es ganar una elección, nuestro objetivo es transformar un país, es construir un El Salvador como todos lo soñamos. Pero para lograr eso, tenemos que ganar elecciones para poder tomar los espacios que nos permitan hacer esa transformación. Pero si queremos hacer eso, si le vamos a pedir a los salvadoreños que voten por Arena, por un proyecto político de Arena, tiene que ser un proyecto en el cual claramente todo salvadoreño se sienta representado y se sienta incluido. Y si nosotros no damos ese giro ya y demostramos y damos el ejemplo que como Arena, como partido político, hemos logrado nuevamente representar a todos los sectores y que todos se sientan incluidos, si no damos ese paso, difícilmente nos van a dar el voto de confianza para el 2019. Desde los cambios importantes y grandes que tenemos que dar, tenemos que revivir eso, tenemos que volver a incluir, tenemos que volver a sentir a todo salvadoreño que se sienta representado en Arena. Y desde su visión y su interés por dirigir el partido, ¿quiénes caben en Arena? ¿Aquel que aporta más? No, en Arena caben todos. Además, en Arena, Arena debe tener representación de toda la población, del que tiene y el que no tiene, del joven y del veterano, de todos. No tiene nada que ver cuánto aporta para ser parte de Arena. Y en Arena, cada voto, cada persona, cada individuo vale exactamente lo mismo. Tiene que haber igualdad de oportunidad para todos. Entonces, no pueden haber intereses económicos dentro de las decisiones de Arena. Tienen que haber solo intereses de país. Y nuevamente, por eso es importante volver a tener cuál es la visión de país, cuál es el país que queremos construir, y que eso sea lo que determine todo nuestro actuar. Te voy a contar una anécdota, me salgo un poco del ambiente político para hablar de mi experiencia profesional, porque para mí, mi experiencia, especialmente con los años que estuve en Microsoft, sí creo que hay mucho ahí que podemos aplicar y que yo en lo personal le quiero poder aplicar para este proyecto de país. Yo entré a Microsoft en el 2001, y para mí era obviamente una experiencia nueva. A las pocas semanas de estar en la empresa, fui a una convención, es una convención anual que hace Microsoft, donde llega gente, los líderes de todo el mundo, y obviamente quienes participan y los oradores ahí son la alta dirigencia. Para mí fue una experiencia tremenda ese día, porque llegamos a un estadio con 20,000 personas, o no me acuerdo cuántas personas eran, y ahí estaba, y llegó el mismo Bill Gates, y obviamente todo el liderazgo de Microsoft. Pero lo primero que hicieron, lo primero que a mí me impactó es que realmente lo que lograban era, nos proyectaron qué iba a pasar dentro de 15, 20 años. Nos hablaban de un futuro distinto y cómo obviamente la tecnología y el aporte de lo que la corporación hacía iba a cambiar el mundo. Y a mí en lo personal me motivó, o sea, realmente uno salía de ahí pero motivado, con energía, decía, bueno, yo quiero ser parte de eso, yo quiero ser parte de esa transformación, porque yo creo en eso. Yo creo en un mundo distinto y yo creo en lo que esta corporación está haciendo para hacer ese cambio. Pero nos crearon esa visión, esa motivación. Lo mismo creo que debemos hacer aquí, nosotros en El Salvador. Si nosotros no tenemos una visión clara de hacia dónde queremos ir, si no logramos dibujar cómo es El Salvador que nosotros queremos, no vamos a lograr nosotros tener esa motivación y esa claridad. Y ahí es donde creo que nos perdemos. Tenemos que dedicar el tiempo para nosotros crear esa visión y comunicarla. Y que todo lo que hagamos y todo lo que nosotros digamos esté abonando a esa. Y en esa visión, y como bien lo dicen los objetivos de nuestro partido, que honestamente yo no le cambiara nada, si son espectaculares. En esa visión tiene que ser una visión donde todo salvadoreño sea beneficiado.
y tenemos que hablar de qué es lo que tenemos que hacer para cumplirla. ¿Cuáles son esas grandes apuestas que como país necesitamos asegurarnos que hagamos, no por los próximos 2, 3 años, sino por los próximos 15, 20 años, para sacar adelante este país, para que todo salvadoreño pueda tener progreso, pueda ofrecerle un mejor futuro a sus hijos, a su familia? Eso es lo que deberíamos tener nosotros claro. Y en ese sentido, ¿qué corriente representa usted? Y perdón por el término, ¿será usted el ungido de esos grupos de poder que se dice mandan dentro del Partido Arena? Yo vine aquí y no sé cómo contestar el ungido de un grupo, porque creo que no tiene nada que ver en esto. Yo realmente entré a la política. ¿A quién representa usted o qué representa usted bajo esa bandera de aspiración que tiene por dirigir el Partido Arena? Yo quiero pensar que represento a los trabajadores salvadoreños, a la clase profesional que aspira a ver un El Salvador distinto. Un El Salvador que vivamos con seguridad, en paz, pero al cual podamos aspirar para tener el desarrollo y el progreso que como país y como sociedad merecemos. Eso es lo único que me motiva. Yo entré a la política precisamente por eso, porque yo veo a El Salvador y realmente me duele ver la situación que estamos viviendo, no solo por el sufrimiento que los salvadoreños están teniendo, sino porque yo sí reconozco el potencial que como país tenemos y como sociedad tenemos. Y me duele ver lo que lo estemos desperdiciando. Yo espero representar eso y nada más. Y yo cuando arranqué en este proceso, hace 3 años que entré al COENE y más ahora que he expresado mi interés de dirigir y de ser parte de esta transformación, es con el único interés de lograr esa transformación de país que necesitamos hacer. El 3 de junio usted presenta al presidente del partido su renuncia como tal. Hay un elemento importante en este proceso que surge de este 5º Congreso que se refiere particularmente a la duplicidad de cargos que no deben de existir. En ese sentido creo que usted cumple con este acometido, ¿no? Pero ¿qué pasa con las aspiraciones que otros miembros del partido tienen? Voy a citar el caso muy en particular. El doctor Norman Quijano es otro aspirante también a dirigir el partido. Lo ha dicho también Ana Vilma, Ernesto Mason, etc. Pero todavía esto no está definido dentro de lo que es la base reglamentaria, ¿no? O incluido dentro de la base del reglamento, entiendo. Regresamos un poco al tema porque quiero cerrar y coronar este ciclo para poder hablar ya sobre el papel que Arena debe de jugar en el contexto de la realidad y su visión que tiene sobre los problemas que el país tiene. ¿Sí? Perfecto. El reglamento, como tú mencionas, todavía no está finalizado. Es más, mi entender es que en los próximos días se va a hacer algunas consultas sobre el reglamento y se va a aprobar el 10 de julio. Así que hay que esperar a ver cómo va a quedar este tema de duplicidad de cargos, etc. El tema de dobles cargos surgió en el Congreso bajo el entendido que cuando hay duplicidad de cargos puede haber conflictos de interés o conflictos en cómo la persona puede lograr el desempeñar el cargo. Yo en lo personal primero creo que hay líderes muy respetados y que tienen muchísimo que aportar al partido que me encantaría verlos en la dirigencia. Y creo que al final lo importante es que este proceso podamos salir unidos como partido, y para estar unidos como partido debemos trabajar con todos estos liderazgos, incluyendo varias de las personas que han mencionado tener interés en ser parte de la dirigencia. Yo creo que es importante que podamos unir fuerzas y que podamos incorporarlos. El tema de dobles cargos también creo que nuevamente es un tema de cómo rompemos y cómo exigimos que no afecten los conflictos de interés en el trabajo partidario. Y algo que tenemos que cambiar hacia adelante es que tenemos que ser más exigentes también con nuestros dirigentes a todo nivel. La tarea que tenemos por delante es titánica. No podemos fallarle, no le podemos fallar a El Salvador. Tenemos que cumplir, tenemos una tarea enorme y necesitamos que toda la estructura se active y todos estén cumpliendo su rol. Sea que estén en el COENA, sea que estén en una directiva departamental, municipal, etcétera, en los sectores. La estructura se debe activar y deben lograr cumplir toda su función. Y eso es algo que
que a quienes estemos en el COENA o quienes estén en el COENA, nos debemos asegurar que todas las estructuras estén funcionando. Y que si hay alguna duplicidad, si hay algún conflicto de interés, asegurar que eso se rompa, porque nuevamente no podemos fallar. El Salvador nos necesita y nos necesita activos al 100%, necesitamos estar realmente entregándonos todo lo nuestro, lo tenemos que entregar en este momento por el país. Entrando ya a la escena de país, ¿a qué se refiere usted con el término credibilidad? Que según una conversación, una entrevista que le publicó el periódico La Prensa Gráfica el día de ayer, dice usted que Arena ha perdido credibilidad. ¿A qué se refiere? Y sobre todo aún porque ayer mismo, en este contexto de la realidad del país, el actual presidente del COENA, Jorge Velado, pidió disculpas a los pobladores de Apopa precisamente por el involucramiento de uno de sus alcaldes y su consejo dentro de estructuras supuestamente delictivas. ¿Usted también comparte esa disculpa? Yo creo que, bueno, como Arena tenemos que aprender a pedir disculpas cuando cometemos errores, sea el error que sea, pero hablamos de credibilidad. Sin credibilidad no hay confianza. Y sin confianza no podemos trabajar. Si algo nos afecta como sociedad es que como sociedad salvadoreña somos desconfiados. Y al ser desconfiados no nos permite unirnos para salir adelante. Pero la confianza se genera solo teniendo la credibilidad. Y para tener credibilidad tenemos que tener coherencia. Y la coherencia debe venir en que lo que nosotros creamos, nuestros principios, deben estar bien alineados con lo que decimos y lo que decimos debe estar totalmente alineado con lo que actuamos. Y ahí es donde creo que nosotros hemos perdido, se nos ha perdido el ciclo. Nuevamente, a veces están los principios, pero actuamos de otra manera. Y ahí se va perdiendo la confianza y ha hecho que mucha gente, muchos salvadoreños se han alejado de Arena. A pesar que nuestros principios son espectaculares, y yo estoy seguro que si los leyéramos, la gran mayoría de los salvadoreños estarían de acuerdo en que esto es lo que debemos hacer, pero no hemos tenido la coherencia que se nos exige y que debemos tener para tener la credibilidad. ¿Es un golpe duro el tema de Apopa para la credibilidad de Arena? Claro, casos como este vienen a afectar y el caso, por ejemplo, este caso de Apopa es un caso complejo. Hay que esperar qué va a pasar con las instituciones y hay que dejar que funcionen, pero también hay que ver de dónde viene. Porque el problema de credibilidad es que así como en Arena hemos fallado en esto, pero también la credibilidad del FMLN y del gobierno del FMLN se ha perdido. Entonces, nuevamente, la población se siente abandonada y dice, bueno, ya no sé a quién creerle. El problema de los políticos y casi que... Te voy a contar una anécdota que me pasó también que a mí me marcó. Iba a un municipio San Gerardo en San Miguel. Y lamentablemente, y ahí sí fue un error, que acepto la responsabilidad y la culpabilidad y me disculpo de antemano, llegué tarde a esa reunión. Era una reunión con un grupo de ciudadanos del municipio. Y empezamos a hablar de este tema, del tema de los políticos y cómo hay que cambiar la clase política, etcétera, y cómo los políticos tienen una imagen de ser mentirosos, etcétera, etcétera. Y me dice una joven que estaba ahí y me dice, ¿sabe qué? Usted tiene razón, me dice, pero ¿sabe qué? Usted antes de venir ya estábamos diciendo que usted era igual que todos los políticos, porque usted nos dijo que iba a venir a las 10 y vino hasta las 11. Y en ese momento realicé que aún llegar tarde a una reunión está afectando la credibilidad nuestra como persona, como individuo. Y a mí me dolió, porque yo me considero una persona honesta, una persona íntegra, y para mí es importante mantenerme de esa manera. Pero en ese momento realicé que hasta cosas tan pequeñas y tan sencillas como llegar tarde a una reunión afecta credibilidad. Y tenemos que nosotros ir cambiando eso, cambiando la imagen de los políticos, cambiando la imagen de nuestro partido, para volvernos a ganar la credibilidad de toda la población. ¿Cómo piensa Arena, de acuerdo a su criterio, salir de este embrollo mediático, político, en el que se ha visto involucrada la alcaldía de Apopa? Sumo a esto también un video en la que estuvo circulando en las redes, donde también se establecían ciertas pláticas con estos grupos por parte de Ernesto Mason y también el alcalde de Ilopango. ¿Cómo lidia o cómo debe lidiar y ver
estos temas si a usted le tocara estar al frente del partido? De las cosas que como Arena debemos cambiar es, nuevamente, a veces pasamos mucho tiempo discutiendo temas coyunturales y queriendo apagar fuegos y reaccionar a temas del día a día, y eso nos impide estar hablando de los proyectos a largo plazo. Lo que es una realidad en este país es que las pandillas nos tienen realmente agobiados como nación. Por lo menos desde el 2009, prácticamente se dejó de combatir a las pandillas. Y al contrario, lamentablemente, el gobierno del FMLN decidió que en lugar de combatirlas había que hacer una tregua con ellos. Y todo el mundo alrededor les decía, esto simplemente va a traer consecuencias gravísimas al país. No es la manera de resolver el problema de seguridad. ¿Se refiere a la tregua en particular o al fenómeno causal de la acción delictiva en el país? Porque si es así, hay que reconocer que esto viene desde los gobiernos de Arena. Y a eso iba. Me refiero a la tregua. Desde hace 7 años que no se ha combatido a las pandillas, y eso ha generado que el problema llegue a tales niveles que cuando un gobierno está negociando con las pandillas, parte de las consecuencias es que vemos a otros siguiendo esa línea, cuando dice, bueno, si el gobierno no los va a combatir y no me va a defender, bueno, y ahí es donde vemos algunas acciones como las que hemos visto recientemente, que van en esa línea. Pero el problema es, y me quiero enfocar en precisamente lo que tú estás diciendo, si queremos resolver el problema de seguridad de este país, tenemos que ir a la raíz del problema. No podemos verlo superficialmente. Y la raíz del problema es mucho más allá. De mi punto de vista, todavía este país, como país, como nación, no hemos resuelto los problemas que nos llevaron a una guerra. Seguimos divididos, seguimos con problemas sociales profundos, que es donde tenemos que enfocar nuestra energía. Entonces, nuevamente, en lugar de dedicar toda nuestra energía en ver cómo resolvemos un problema coyuntural o una discusión por una noticia, etcétera, lo cual, con eso no quiero restar importancia. Es un tema que tenemos que enfrentar y tenemos que dar una respuesta. Pero dediquemos energías a buscar cómo vamos a resolver de una vez por todas el problema que tenemos de inseguridad. Y ese problema no se va a resolver haciendo una tregua, no se va a resolver teniendo ciertas medidas de represión. Veámoslo las noticias de ahora. Varias noticias que han surgido en estos días. Primero, 300.000 salvadoreños nuevamente se suman o bajan al nivel de pobreza. Los otros 245 empresas que se han perdido. ¿Qué va a pasar cuando los jóvenes salvadoreños, que para mí es de las tragedias más grandes que vivimos a diario en este país, cuando un joven no logra tener oportunidades ni de estudiar ni de trabajar? Si no resolvemos eso, esos jóvenes nuevamente van a seguir siendo, no van a ver otra vía más que entrar en algunas de estas agrupaciones. Si no hacemos una apuesta fuerte, agresiva y valiente en educación, no vamos a salir como país del problema. Entonces, volviendo a tu pregunta, obviamente estos son temas que tenemos nosotros que enfocar como partido, pero tenemos que dedicar el tiempo para poder darle la esperanza a El Salvador que este problema se va a resolver de raíz, que tenemos nosotros la capacidad, la visión para resolverlos y que dedicamos el tiempo a eso, que no nos quedemos, que es parte del problema, nos quedamos tanto discutiendo cosas coyunturales y cosas del día a día que no dedicamos el tiempo a resolver los grandes problemas. Ya llevamos 7 años y el país se nos va desmoronando, los problemas se siguen creciendo y seguimos nosotros con acusaciones que no nos llevan a nada. Dediquemos el tiempo en lo que realmente va a hacer la diferencia para todos salvadoreños. Empecemos a generar esperanza nuevamente. El salvadoreño ha perdido esperanza y no hay peor cosa que una población, que una sociedad sin esperanza. Sin esperanza no hay lucha. Tenemos que devolver la esperanza para que realmente empecemos a luchar todos unidos por construir el Salvador que todos anhelamos. ¿Cómo piensa, a su criterio, Arena recuperar el Ejecutivo? Si lo vemos desde el punto de vista de cara a las próximas elecciones en el 18 y 19, estamos en elecciones. Nosotros hemos visto en muchas de las encuestas y como te digo, hemos dedicado mucho tiempo en entender qué piensa la población, qué es lo que espera el salvadoreño. Y son cosas relativamente sencillas. Lo que pide la población es yo quiero
Yo quiero tener políticos, yo quiero tener líderes en quienes yo pueda creer. Que me demuestren que tienen la capacidad para resolverme. Pero algo muy importante, que me demuestren con acciones y con su manera de hablar y de actuar que están preocupados por mí. Que realmente lo están haciendo porque me quieran ayudar a mí. Al final es un tema de principios, es un tema de cómo demostramos que hemos entendido. Y como Arena tenemos esa parte del giro que tenemos que dar para volver a conectar. Tenemos que demostrarle a la población que hemos entendido, que estamos dispuestos todos en Arena a poner los intereses del país por encima de intereses propios, que hemos entendido cuál es la problemática de este país y que tenemos propuestas para lograr resolver esos problemas. Porque le tenemos que demostrar a El Salvador que nosotros, cuando lleguemos a gobernar, vamos a poder dar una transformación a este país. Esa nueva forma de ver las cosas o de hacer política es el resultado de la participación de nuevos rostros dentro de la estructura legislativa de Arena. Lo pongo así de esa naturaleza porque hay quienes creen que hay una gran diferencia entre el método de pensar entre la vieja guardia de aquellos veteranos del partido y ese nuevo relevo que representan estos diputados. Lo vimos en el caso de la elección del nuevo fiscal general de la República, por ejemplo, sobre todo el papel del diputado Johnny Wright, ¿verdad?, que se abstuvo precisamente de hacer esa votación. ¿Es eso lo que Arena quiere? La verdad que a mí me ha encantado el nivel de debate que estamos teniendo en el partido. Y lo vemos en la asamblea, en las reuniones que he podido participar, porque se ve eso. Se ve esa combinación de experiencia, de conocimiento, de diversas perspectivas de cómo abordar un problema, entre algunos que están recién llegando a la asamblea, otros que llevan ya muchos años, otros, no solo es un tema de experiencia y de aquellos que están entrando, sino también las experiencias de vida que cada uno de nosotros hemos tenido, que nos da una perspectiva diversa y que nos permite tener esas discusiones amplias y profundas. Entonces, eso creo que sí es gran parte, ha sido un gran logro, ha sido de los pasos importantes que hemos dado en estos años. Ahora lo que necesitamos es llevar esa diversidad y ese debate a llevarlo a los que realmente van a hacer la diferencia. Pero sí es parte de eso, y tenemos que seguirlo haciendo. Y nuevamente, y reitero, donde está el valor y lo que realmente entusiasma en esto es tener esa combinación. Porque somos un partido que tiene un historial y tiene una experiencia enorme, pero también tenemos que tener la capacidad de estar inyectando gente nueva en la política, inyectando nuevas perspectivas. Esa combinación es lo que nos da a nosotros realmente la fortaleza. Y hablemos de diversidad, nuevamente, si como partido tenemos que vernos que podamos representar a todo un país, en nuestro país hay una gran diversidad de sectores, de maneras de pensar, y eso debe verse reflejado en el partido. Tenemos que tener esa diversidad, es una gran riqueza que tenemos nosotros en Arena. A ver, voy a hacer la pausa comercial. Los partidos políticos en el país están tan enredados que por atender sus intereses se olvidan de la clase media. Ese es el resumen que ayer recojo un poco de la participación de los 3 panelistas que estuvieron con ese servidor haciendo un análisis político sobre la nación. Vamos a hablar un poco sobre ello cuando regresemos. Vamos a la pausa. Recuerde, @diálogo21, @Neto López Radio. Son 2 cuentas en Twitter para que nos escriba y participe formulando sus comentarios o preguntas. Constructiva para no causar, digamos, impresiones que afecten a ellos mismos, ¿verdad? Sí, eso es todo. Todos los partidos tienen su punto de vista, ¿verdad? No todos están conformes, ¿verdad? Lo que está actualmente haciendo el presidente y por eso lo critica, pero a veces las críticas son constructivas. Sí, creo que debe mejorar sus críticas para que funcione bien la situación en la que estamos, ¿verdad? Diálogo con Ernesto López.
Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a usted por estar participando con el envío de sus comentarios a nuestra dirección @NetoLópezRadio, @Diálogo21. Son nuestras dos cuentas para que usted nos escriba. Ahora, de alguna manera aquí, ¿qué representa usted si lo comparamos con el doctor Norman Quijano, Ana Vilma de Escobar, Ernesto Mason, que han mostrado su interés por participar en las candidaturas? ¿Qué lo hace ser diferente de ellos? Preguntan. Bueno, primero quiero expresar mi total admiración y respeto a todos ellos, a Ernesto, a Ana Vilma, a Norman. Y creo que cada uno de nosotros trae algo distinto a la mesa. Yo lo que espero y lo que quiero es aportar lo que yo tengo, mi experiencia, mi conocimiento, mi preparación, para poder entregarlo, para dar este giro que necesitamos nosotros como partido y para dar esta transformación que necesitamos como nación, como país. Quiero pensar que soy una persona que me considero una persona, un idealista, un soñador. Me gusta ver a mí mucho al futuro. Yo cuando ingresé en Microsoft, previo a eso, había participado en varias empresas y pasaba relativamente poco tiempo en las empresas, y después, hasta que llegué a Microsoft, ahí estuve por mucho tiempo y lo que entendí es precisamente por eso, porque realmente me gusta pensar más allá, me gusta ser ese soñador que está viendo cómo vamos a construir un futuro distinto, y eso es lo que me ha motivado a venir a la política también, porque creo que es la manera de cómo podemos transformar este país. Me encanta, por ejemplo, la perspectiva de los jóvenes. Hablamos del tema de pandillas, de toda la problemática que tenemos alrededor de eso, y a mí lo que más me duele es cómo estamos perdiendo nosotros a nuestros jóvenes como país. Necesitamos involucrarlos, necesitamos realmente darles oportunidades. Leía hace unos días, un buen amigo me regaló un libro y estaba leyendo y hacía una comparación. ¿Cuál es la diferencia de los jóvenes en Estados Unidos y jóvenes en países en subdesarrollo? Y en gran parte es precisamente el optimismo que un joven en Estados Unidos, sea de donde sea que venga, pero en Estados Unidos todo joven puede soñar, puede aspirar y realmente cree que si pone su empeño y su esfuerzo puede lograr lo que quiera, puede lograr sus sueños, el famoso sueño americano. Y en otros países subdesarrollados eso es muy difícil, porque los jóvenes crecen en un ambiente donde no se ven las oportunidades, donde no se ve esa inclusión. Y no podemos dejar que eso nos pase aquí en El Salvador. ¿Cómo piensa usted convencer a aquellos areneros retirados y decepcionados por la forma en cómo Arena ha venido siendo manejada como partido? Primero hay que entender por qué se han alejado. Y nuevamente, mucho de lo que hemos podido entender es lo que ya hemos hablado. Los que se han alejado sienten que hemos perdido nuestra conexión con nuestros principios, que no ven realmente la coherencia en lo que decimos y la unificación de nuestro mensaje. Y al final no se sienten representados en lo que es Arena actualmente. Tenemos nosotros que dar ese giro y empezar a conectar y empezar a escuchar. Tenemos que dedicar el tiempo a escuchar para poder conectar y empezar a actuar de manera distinta. Pero nuevamente, todo debe comenzar de cuál es esa visión, cuál es ese proyecto que nosotros queremos construir como país. Y para construir ese proyecto, tenemos que escuchar e involucrar a todos aquellos que se han alejado. Si tienen muchísima riqueza, mucho que aportar. Y tenemos que basarnos en ese espíritu que fue lo que nos unió al inicio. Mucho se habla de esa mística que tuvo Arena por muchos años. Esa mística de servicio, ese entusiasmo, eso que se sentía que nacía del corazón, que se sentíamos, que todos los que fuimos parte de eso sentíamos que éramos parte de algo mucho más grande. Y realmente nos entregamos sin estar preguntando qué íbamos a ganar nosotros, al contrario, dedicando fines de semana, dedicando todo nuestro esfuerzo, dedicando recursos económicos también para sumar a ese gran proyecto. Tenemos que volver a eso. Y para eso nuevamente tenemos que volver a crear esa visión, tenemos que volver a tener esa coherencia entre lo que nosotros creemos, lo que decimos y lo que actuamos. Y para eso tenemos que incluir.
Y tenemos que crear los espacios para incluir a todos aquellos que se han alejado. Sin duda, todo partido debe de tener y poner orden. ¿Para usted ha funcionado el Tribunal de Ética o es simplemente una figura decorativa dentro del partido? Le hago esta pregunta bajo el énfasis que muchos críticos han dicho, especialmente cuando se trata de medir el comportamiento que han expresado o han demostrado algunos de sus dirigentes. Tenemos el caso muy en particular, con las disculpas del caso de la memoria del expresidente Francisco Flores, a quien se le señaló, se le elevó a un juicio y nunca fue expulsado del partido. Tenemos otros casos en particular de los videos en los que supuestamente se establecía conversaciones con grupos delictivos por parte de 2 de sus dirigentes, un alcalde. Tenemos el caso de Apopa, etcétera, etcétera. Pregunto, ¿funciona para su criterio el Tribunal de Ética o debe definitivamente sufrir cambios? A ver, más que ya vamos a hablar del Tribunal de Ética, quiero hablar un poquito primero sobre el partido y la dirigencia. Y creo que sí nos ha faltado tomar decisiones más claras en ciertos casos. Hablamos de coherencia. Cuando hablamos de coherencia, si nosotros, volviendo a qué es lo que creo que debo cambiar en el partido, son 3 cosas. Primero, tenemos que tener claro cuál es la visión del país. Segundo, tenemos que unificar al partido, que unir al partido bajo esa visión. Pero lo otro, tenemos que devolver la credibilidad a Arena. Y para devolver la credibilidad tenemos que ser exigentes para que nuestros principios se cumplan. Que todo lo que digamos y actuemos sea en base a los principios. Y eso requiere ejercer disciplina también. Tenemos que ser exigentes nosotros con nuestra militancia, necesitamos ser exigentes con nuestros funcionarios. Y eso requiere ejercer disciplina y eso requiere tomar decisiones. Y tenemos que también quitarnos el temor de defender a aquellos que tenemos que defender, pero también de apartar a aquellos que tenemos que apartar. Y con esto no quiero hablar de ningún caso específico, pero claramente tenemos que empezar a hacerlo. Por ejemplo, todo aquel que esté dividiendo, que públicamente esté dividiendo, tiene que haber sanciones, porque eso daña al partido. Y debemos tener claro, Arena como institución es mucho más importante que cualquier individuo. La credibilidad en Arena se ha perdido no por la institución. Si la institución ahí está en sus estatutos y a todos nos entusiasma. La credibilidad se pierde cuando el actuar de las personas dentro de la institución no está acorde a lo que realmente se espera. Entonces sí tenemos que ser exigentes y tenemos que tener la valentía de actuar cuando tengamos que actuar. Y el tribunal, y volviendo a tu pregunta, el tribunal tiene que poder funcionar y es algo que creo que es un proceso, es algo nuevo. El tribunal de primera instancia recién se creó hace menos de un año y es algo que en lo personal sí creo que tenemos que trabajar con el tribunal para que eso se dé, para que sea esa instancia que nos permita exigirle a todo arenero a que cumpla, a que se mantenga dentro de esas limitantes, dentro de esa visión que nosotros tenemos como partido, que está en nuestros principios, está en nuestros objetivos y debe estar en nuestra visión de país. Bueno, voy a hacer una pausa, la última, y regreso también con más preguntas de nuestro público. Gracias a usted por estar participando. @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos últimos minutos también para seguir recogiendo las preguntas que ustedes nos están haciendo a través de las redes sociales. A ver, ¿cuál es a su criterio la apuesta que como país debe de tener y asumir su partido, ¿no? ¿Cuál es el rumbo que ve y debe de tener? Yo creo que hacia adelante tenemos que tener ciertas apuestas claras y primero creo que debemos de quitarnos el miedo a soñar, a atrevernos a realmente pensar no solo en cómo resolver los problemas que tenemos actualmente, sino cómo vamos a construir un país que realmente brille en toda la región,
Lo comenzamos a hacer hace algunos años, y yo recuerdo cuando uno hablaba con gente de fuera que venía, que nos visitaban, nos hablaban con gran orgullo de El Salvador y hasta un poco de envidia de lo que estaba haciendo El Salvador. Ahora todo eso ha cambiado, lamentablemente. Tenemos que atrevernos a soñar en cómo ese es El Salvador, que nos haga sentir a todos nosotros orgullosos y que nos quitamos el miedo, que nos quitemos el temor a atrevernos a actuar. Yo creo que son dos áreas y son apuestas claras que tenemos que hacer. Primero tenemos que brindarle oportunidades para que nos lleguen a todos los salvadoreños. Tiene que haber más oportunidades. En este momento no puede ser que sigamos luchando por ver cómo solo el 25% de los jóvenes que se están graduando tienen un empleo. Tiene que haber oportunidad de trabajo y tiene que ser una apuesta agresiva para atraer inversión, para fomentar el emprendimiento, para trabajar con todos los jóvenes para que puedan lograr sus sueños y lograr construir sus sueños. Tiene que haber una apuesta clara en oportunidades. Pero lo otro, que es donde para mí esa es la gran deuda que tenemos, tiene que haber una apuesta seria en educación. Y a todo nivel. Necesitamos realmente empezar desde la educación temprana. Que nuestros niños salvadoreños tengan las condiciones adecuadas en los primeros años de vida para que les permita crecer en un ambiente, para que eso es lo que les va a diferenciar qué tan exitosos serán a largo plazo. Tiene que haber una apuesta importante en la educación, en darle oportunidad de educación a los jóvenes. Te voy a poner un ejemplo que para mí es un ejemplo de vida. Yo desde hace algunos años he estado apoyando un colegio, se llama Colegio Citalá. Colegio Citalá es un colegio que funciona en las instalaciones del Colegio Lamatepec, que por las instalaciones que tiene, el Colegio Lamatepec ha puesto a disposición esas instalaciones para que jóvenes con potencial, que no tienen los recursos para pagarse su educación secundaria, su bachillerato, puedan ir a Colegio Citalá. Ahí conocí a un joven que se llama Franklin, joven de Zaragoza. Vivía en un ambiente, porque el Colegio Citalá funciona que los niños cursan en escuela pública hasta el 6º grado, y luego se busca jóvenes talentos que tienen el potencial para que a partir del 7º grado empiecen en Colegio Citalá. Pues este joven, Franklin, tiene ya 4 años de estar en Colegio Citalá, y cuando lo oímos hablar, lo fuimos a entrevistar un día de estos para una actividad que teníamos, y vemos la riqueza de cómo traer a un joven que estaba en un ambiente donde él mismo lo dice. Yo lo que aspiraba era, como gran cosa, lograr terminar mi bachillerato y ponerme a trabajar. Ahora ese joven le ha cambiado toda su perspectiva de vida. Él ahora aspira y está claro de que va a ser un ingeniero industrial o un ingeniero en aeronáutica. Lo tiene bien claro. Y él mismo lo dice. Y yo le pregunté, bueno, pero ¿cómo ha cambiado tu vida? Y tus amigos, los que se quedaron en la comunidad y todo, me dice, lamentablemente me dice, 8 o 9 de mis amigos, de mi comunidad, ya están metidos en las pandillas. Pero la vida de Franklin la logramos cambiar con esa oportunidad. Ese tipo de oportunidades las tenemos que dar a todos los jóvenes en El Salvador. Pero tiene que ser una apuesta valiente, tiene que ser una apuesta audaz, y no lo estamos viendo. Eso no se va a lograr con una inversión de 3.4% del PIB a la educación. Tiene que quedar claro cuál es la prioridad en este país. Y eso no es un tema de un gobierno, no es un tema de 3 años o de 5 años. Tienen que ser apuestas a largo plazo. Entonces, por eso es importante que pensemos primero cómo es el país que queremos, cómo son las oportunidades que queremos dar a los jóvenes, cómo vamos a atender todas las necesidades que la mujer salvadoreña, que a mi criterio son los héroes verdaderos nacionales aquí, porque nuestras mujeres valientes, que realmente son las que dedican su vida por proveer a sus familias, a sus niños, ¿cómo les vamos a ayudar? ¿Y cómo les vamos a pintar ese futuro? ¿Y cuáles son las oportunidades que nosotros vamos a crear? Solo para finalizar, porque no me quiero de alguna manera retirar o cerrar este programa, sin antes recurrir un poco a esa madurez política que debe de tener toda persona. ¿Será a partir de ello que usted tiene esa capacidad para evaluar o cómo evaluar la actual gestión del gobierno actual? ¿Cómo la evalúa? A ver, yo creo que hay mucha deficiencia en la gestión actual, y lo vemos en todas las cifras. Pero lo que más me duele a mí, lo que más me preocupa es cuando veo todas estas campañas, todos estos mensajes que nos quieren decir que el país está avanzando, que nos quieren decir que están cumpliendo.
Tú lo mencionabas temprano en la entrevista. ¿Cómo vamos a resolver un problema si no aceptamos cuál es el problema? Entendamos cuál es la realidad nacional, entendamos cuál es la problemática y aceptémosla para que juntos podamos construir hacia adelante. Si no empezamos a unir esfuerzos y a buscar cuáles son esas grandes apuestas que tenemos que hacer como país, no vamos a resolver a los salvadoreños. Entonces, lamentablemente, estas posiciones y este discurso que por un lado hablamos el gobierno tiene estos acercamientos con la empresa privada, pero después vemos discursos como el del 1 de mayo, donde fue un ataque frontal a la empresa privada y una crítica y una acusación tras otra. Mientras tengamos ese discurso y esa falta de claridad, va a ser difícil que salgamos adelante. Yo espero, y honestamente espero ver que el gobierno actual haga esa reflexión, que tengamos el acercamiento para que busquemos soluciones, pero tiene que venir de esa aceptación de que realmente hay cosas que tenemos que mejorar. Si no creamos las condiciones adecuadas de confianza para que la empresa privada quiera volver a invertir, para que empiecen a generar nuevos empleos, si no empezamos a hacer esas apuestas grandes en educación, porque miremos la situación que están en nuestros jóvenes. O sea, no solo es un tema de infraestructura, es un tema de formación, etcétera, que tenemos que trabajar. Así que yo sí espero ver esos cambios, esperamos que podamos construir un futuro distinto para nuestro país. Mauricio, le agradezco muchísimo el que me haya acompañado esta mañana y tener la oportunidad de conocer la visión que usted tiene de país y también de las características que rodean su interés por correr por esa candidatura para dirigir el Partido Arena. Le agradezco muchísimo y no cabe duda que me queda ese sabor muy importante, al igual que ayer, de que aquel pueblo que olvida su pasado, que olvida sus errores del pasado, está condenado lamentablemente a volver a cometerlos, ¿no? Así es que me parece interesante bajo ese criterio saber de que es una nueva visión que va bajo esa estandarte o bandera que busca dirigir el Partido Arena. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Ernesto, por el espacio y muy buenos días a todos. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. 770 Boutique, el estilo no tiene talla. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.